En la clase de hoy vamos a hablar de la restauración conservadora. Para empezar con este tema vamos a tener que empezar con el golpe de Estado a Irigoyen. El 6 de septiembre de 1930, tras 14 años de la gobernación de la UCR, más conocida como la Unión Cívica Radical, se produjo un golpe de Estado cívico-militar con el fin de destituir Irigoyen. Este estaba encabezado por las fuerzas militares y fue apoyado por la sociedad, sobre todo la oligarquía, los medios de comunicación y los universitarios. Podemos encontrar dos tendencias dentro de este golpe, lideradas por Uriburu y Justo. Ambos coincidían en la necesidad de discutir el sufragio obligatorio y aseguraban que la sociedad carecía de cultura ciudadana. Por su parte, Uriburu representaba un sector nacionalista y ponía en discusión a la democracia argentina. En su proyecto político se pensaba una reforma de la Constitución. Se inspiró en los regímenes nacionalistas, por ejemplo el fascismo de Mussolini. Por otra parte, Justo proponía la vuelta de la oligarquía al poder. Defendía la Constitución y la República. Contaba con el apoyo de varios partidos opositores como al radicalismo irigoyenista. En la siguiente diapositiva vamos a tener una imagen en la que vamos a ver un diario de la época y esta noticia se refiere al golpe de Estado como revolución. Esto se debe a que un gran grupo de personas con ideales similares se reunieron para generar un cambio. Este se dio de manera repentina e intensa, no exento de violencia y con el fin de derrocar a Irigoyen. Como ya hablamos anteriormente, su objetivo fue claramente logrado. En la dictadura de Uriburu se dio entre 1930 y 1932. Tras el golpe, Uriburu tomó el cargo como presidente del gobierno provisional. Durante este periodo, el gobierno provisional tomó varias medidas de carácter autoritario, como disolver el Congreso, separar de sus cargos a jueces opositores, aplicar la censura de prensa, etc. Uriburu gobernó bajo estado de sitio y con ley marcial, lo cual habilitaba la pena de muerte. También deportó a extranjeros que se consideraban peligrosos y además de que aquellas personas con ideologías anarquistas, comunistas y o sindicalistas fueron encarceladas y torturadas por la sección especial de la Policía Federal que sembraba terror en la población. Se creó la Legión Cívica Argentina, que era un grupo paramilitar inspirado en los fascistas que contaba como principal proveedor de armas e instituciones al Estado y reprimía a los trabajadores y opositores políticos. En 1931 se llevaron adelante elecciones de gobernador, vicegobernador y diputados en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ante el triunfo de la fórmula radical en los comicios, el gobierno decidió anular los resultados. Esta decisión le costó a Iriburu el apoyo de los conservadores y debió convocar elecciones para noviembre de 1932. Pero para estas elecciones se proscribió a la candidatura Marcelo de Alvear como principal referente del radicalismo. En este comicio se presentaron dos alianzas, la Concordancia, que estaba encabezada por Agustín Pedro Justo y Julio Roca, y la Alianza Demócrata Socialista, que estaba encabezada por Repetto y Lisandro de la Torre. Esta contemplaba las necesidades de los sectores medios y obreros. La fórmula que fue elegida fue la de Justo Roca, de esta manera quedando la concordancia al poder. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la presidencia de Justo entre 1932 y 1938. Contaba con el poder de los sectores mayoritarios del ejército, de la prensa y de los grupos de poder económico. Desde el punto de vista político, se implantó el fraude patriótico. Argumentaban que la utilización del fraude era un acto patriótico porque los sectores populares no estaban en condiciones de votar y cuando lo hacían mal. Durante su presidencia, llevó adelante la intervención de provincias a las que accedieron gobiernos opositores y la persecución de los partidos de izquierda. Además, puso en funcionamiento la ley de residencia. El respeto a las instituciones de la República era solo formal, ya que estamos hablando de una democracia que estaba muy limitada. Económicamente, Justo, su gabinete y colaboradores debieron afrontar las consecuencias de la crisis mundial de 1930, que modificó la situación económica de la Argentina, ya que puso en crisis el modelo agroexportador, de manera que el Estado comenzó a intervenir en la economía. En la gráfica se puede observar la fuerte caída de las exportaciones durante este periodo de dificultad para el país. En tan solo 4 años, tanto las importaciones como las exportaciones cayeron más de un 30%.
representa el gran problema que estaba sufriendo el país, cuyo modelo económico se basaba en la exportación de materias primas, sumado a un descenso en los precios de los bienes exportados por la Argentina. Tenemos también la reducida capacidad de importación, ya que el país no contaba con divisas necesarias. En cuanto a la intervención del Estado, ante las dificultades creadas por la situación internacional, fue necesaria la intervención del Estado en la economía, como había leído antes. Algunas de las medidas fueron argumentar las tarifas aduaneras sobre los productos de importación, establecer el control de cambios. Los exportadores estaban obligados a vender sus divisas a la Comisión a un tipo oficial de compra, mientras que los importadores y aquellos que necesitaban efectuar pagos en el exterior debían, para adquirirlas, obtener permisos previos de la Comisión. A partir de 1931 comenzaron a crearse diversas comisiones asesoras y juntas destinadas a proteger los intereses de los distintos sectores productivos, con el fin de evitar una mayor caída de la actividad interna. Las principales comisiones fueron la Junta Reguladora de Granos y la Junta Nacional de Carnes. En total, entre 1930 y 1940, se crearon 21 organismos autónomos y 25 sin autonomía, entre ellos la Comisión Nacional del Fomento Industrial. Se creó el impuesto a los réditos, ya que los ingresos fiscales dependían sobre todo de los reducidos derechos aduaneros, y el Banco Central, que regularizaba y centralizaba el hasta entonces disperso sistema financiero. La intervención estatal fue una política adoptada en muchos de los países afectados por la crisis económica, porque se consideraba una alternativa válida para enfrentar sus efectos. Por ejemplo, las políticas del New Deal adoptadas por el presidente de Estados Unidos y la aplicación de medidas perfeccionistas en los principales países europeos. Bueno, con respecto al Tratado Roca-Rusigman, desde 1930 los hacendados invernadores presionaron para que Argentina realizara un acuerdo con Gran Bretaña para asegurar la cuota de exportación de carnes al mercado inglés con los niveles anteriores a la crisis. Esta presión de los sectores productores de carne estaba asociada a una serie de decisiones tomadas por el gobierno británico como respuesta a la crisis económica mundial. El vicepresidente de ese momento, que era Roca, negoció con el ministro de Hacienda británico Rusigman un tratado con leyes algunas visibles y otras secretas. El mismo representó un intento por recomponer la tradicional relación de complementación entre las economías de Argentina y británica y beneficiaba claramente a los intereses de un sector muy reducido de la sociedad argentina. Inglaterra se comprometía a seguir comprando la misma cantidad de carne, pero a un precio más económico y con ventajas comparativas. Además, pedían otras medidas como la creación de un banco central y la convertibilidad entre el peso y la libra, y la creación de la corporación de transporte, donde los capitales británicos controlarían no solo el ferrocarril, sino ahora también el tranvía y el ómnibus. Al mismo tiempo, se querían quedar con el control de los hilos y controlaban también los puertos principales en manos de los capitales británicos. En la siguiente diapositiva podemos ver una estampilla que pertenece a la Conferencia de Ottawa, celebrada en 1932. Podemos relacionarla con el acuerdo Roca-Rusigman, de manera que en esta conferencia Inglaterra se comprometió durante la crisis. Se comprometió a priorizar la compra y la venta y la relación económica con los miembros de su comunidad de naciones británicas. Entre ellas estaban Sudáfrica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Argentina claramente no se encontraba dentro del mismo, por lo tanto se llevó a cabo el acuerdo que, como vimos claramente, beneficiaba a los británicos. Luego tenemos lo del asesinato en el Senado de la Nación, que el 23 de julio de 1935, mientras Lisandro de la Torre debatía en el Senado con los ministros de Agricultura y de Hacienda, las consecuencias del pacto Roca-Rusigman, como consecuencia ocurrió un asesinato. En medio de una discusión, el ministro de Agricultura golpeó a de la Torre, quien cayó de espaldas. Enzo Bordaberry, su compañero de banca, se acercó para ayudarlo, pero un matón a suelto disparó y mató a Bordaberry. Es así como el 10 de septiembre de ese año, de la Torre presentó pruebas que involucran el asesinato al ministro de Agricultura.
Bueno, la crisis del modelo agroexportador derivó en un cambio de modelo económico hacia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Los actores sociales que permitieron la instauración de este nuevo modelo fueron, por un lado, los grupos económicos conformados por capitales tanto nacionales como extranjeros, cuyas empresas se dedicaron a las actividades propias de la economía agroexportadora y a las nuevas actividades económicas que serían la producción industrial y la construcción. Por otro lado, las inversiones extranjeras de países como Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra en menor medida. En términos demográficos y sociales, el nuevo modelo tuvo como principal consecuencia el proceso de urbanización, mediante la migración interna, es decir, desde las zonas rurales y de provincias como el noroeste y noreste del país, hacia ciudades industriales como principalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. En la siguiente diapositiva vamos a seguir contando algunas de las consecuencias de este cambio de modelo, como por ejemplo el desarrollo de las villas miserias, donde se asentaban aquellas personas que llegaban a la ciudad sin tener los recursos necesarios para establecer una vivienda. La llegada también de estos trabajadores de origen rural a la actividad industrial generó transformaciones en la clase obrera argentina, ya que los nuevos obreros, a diferencia de los viejos obreros de origen europeo, no tenían experiencia gremial ni política. Las condiciones de trabajo eran fijadas por los patrones y no se establecía ningún límite de jornada laboral. Las condiciones de trabajo eran bastante precarias, y aunque había leyes que determinaban la no explotación de las empresas para con sus empleados, el Estado no se preocupaba en que ésta se cumpliera. En septiembre de 1930 se creó la Confederación General del Trabajo, más conocida como la CGT, que era una entidad intermediaria entre los obreros y el gobierno. Esta fue el resultado de una alianza entre socialistas, sindicalistas e independentistas. En la siguiente diapositiva vamos a ver una obra de Berni que está relacionada con las migraciones internas y el exceso de mano de obra que había en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante el contexto que estamos abarcando. Vemos un gran grupo de personas manifestándose para obtener, como ellos exclaman, pan y trabajo. Está claro por su vestimenta que estos pertenecen al nuevo sector obrero recién llegado de las zonas rurales. Además, podemos afirmar esto, ya que al fondo de la obra se ve la chimenea de una fábrica. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las presidencias de Roberto Ortiz y Ramón Castillo, que se dieron entre el año 1938 y 1942. Hacia el final de la década del 30, los grupos dirigentes conservadores advirtieron que si no se modificaba el funcionamiento del sistema político, es decir, que si no se ampliaba realmente la participación, la situación se tornaría ingobernable en el periodo de un corto plazo. En 1938, Roberto Ortiz asumió la presidencia con el propósito de introducir algunas reformas en el régimen oligárquico vigente. Su proyecto no fue democrático, ya que postulaba una transformación desde arriba, que como en 1912 con Sáenz Peña, fuera capaz de hacer fluida la relación entre el Estado y la sociedad. Entendía que la concordancia resultaba insuficiente para representar los intereses de las fuerzas sociales emergentes, y su propuesta era que la vieja política debía replegarse y cambiar. Con este objetivo lanzó una campaña de capacitación de los radicales a manos de Alvear, e intentó acercarse a algunos sectores del movimiento obrero. Además puso límites al fraude en algunas provincias del interior, y su proyecto político buscaba articularse con el nuevo modelo económico impulsado por Federico Pinedo. La consolidación de este esquema dependía del reforzamiento del intervencionismo estatal y del acuerdo político con el general Justo como líder del ejército. Las diferencias y las divisiones entre los dirigentes conservadores impidieron esta consolidación, de manera que en 1940 Ortiz se aleja del cargo de presidente por enfermedad y es reemplazado por su vicepresidente Ramón Castillo. Con Castillo, los intentos de ampliación del sistema oligárquico cayeron en el vacío. Cada uno de esos avances que habían sido llevados a cabo por su antecesor fueron retrocedidos
por sus decisiones. Por ejemplo, el fraude que había sido limitado se intensificó escandalosamente en varias elecciones provinciales. Además, retomó la política de intervención en las provincias opositoras. Toda reforma desde el principio del sistema habían sido bloqueadas. Por el contrario, intentó recomponer los tradicionales esquemas conservadores. El 4 de julio de 1943, el golpe militar derrocó el gobierno presidido por Ramón Castillo y marcó el fin de esta etapa. Ahí en la imagen podemos ver a la izquierda al presidente Roberto Ortiz y a la derecha a Ramón Castillo. Bueno, Ahora Félix va a pasar... Lucas va a pasar a hablar sobre el contexto internacional. en cuanto al contexto internacional, podemos hablar de la Argentina en un mundo convulsionado por la Segunda Guerra Mundial, que dividió a la sociedad. Muchos integrantes de la Concordancia querían abandonar la neutralidad que había propuesto el gobierno y insertar al país en el bando de los aliados. Toda esta presión hizo que el presidente Castillo busque fortalecer su poder apoyándose en los sectores nacionalistas del ejército. Esto llevó en 1941 a la creación de la Dirección Nacional de Fabricantes Militares. Los militares nacionalistas buscaban un desarrollo industrial ligado a la defensa, seguridad nacionales e independencia económica. Simpatizaban con el nazismo porque rechazaban la influencia británica, mientras que mantenían su postura anticomunista. Mientras, además, Estados Unidos, al incorporarse a la guerra, comenzó a presionar a los países latinoamericanos para que ingresaran. Pero como la Argentina se mantuvo neutral, recibió una sanción económica. Durante este periodo hubo dos tendencias en la sociedad argentina en cuanto a los nacionalismos. Por un lado, el nacionalismo fascista. Su optimismo creció entre los grupos, mientras las potencias del eje resultaban victoriosas en la guerra. Entre fines de la década de 1930 y comienzos de la siguiente, la acción de estos grupos generó que se empiecen a publicar panfletos, cartas, manifiestos, revistas y libros que encendieron fuertemente el debate. Los nacionalistas criticaban las prácticas fraudulentas de la corrupción política y de las medidas aplicadas por los gobiernos. De la década del 30 para afectar los efectos de la crisis, dado que favorecían los negocios de algunos grupos locales con Gran Bretaña en detrimento de los intereses de los sectores populares del país. Muchos nacionalistas admiraban el modelo nazi alemán, el fascismo italiano y el franquismo español. Estos nacionalistas establecieron vínculos con ciertos sectores del ejército, principalmente con los oficiales jóvenes que habían formado parte de las logias militares, entre ellas el Grupo de Oficiales Unidos. Bueno, por otro lado está el grupo antifascista, para quienes los éxitos iniciales de las potencias del eje generaron temor. Tanto la ocupación de Francia y la caída de París en 1940, como la invasión de la Unión Soviética al siguiente año, impactaron de manera profunda en los círculos políticos y culturales, que ya se habían identificado con el antifascismo durante la Guerra Civil Española. La oposición política comenzó a denunciar que la propaganda pro-nazi en la Argentina era financiada por la embajada alemana. A su vez señalaba que la prensa nacionalista había establecido contactos con estos sectores y con las colectividades de alemanes instaladas en la Argentina. Además, acusaron al presidente Castillo de encubrir estas actividades. El diario socialista La Vanguardia impulsó una campaña de denuncias. Junto con los radicales, promovieron la formación de la Comisión Investigadora de Actividades Antiargentinas en el Congreso Nacional, con el fin de investigar las posibles maniobras de los nazis en la Argentina. Esta comisión se transformó en un respaldo, en un espacio político de oposición al gobierno de Castillo. Sus acciones llegaron a tener repercusión en los diarios de la circulación nacional. La nueva alianza parlamentaria favoreció los vínculos entre los radicales y sus antiguos adversarios en el terreno político. Esta alianza encontró un punto en común en su prédica antifascista. En estos años también se organizó Acción Argentina, que era una agrupación que reunió a representantes de varios partidos. En su manifiesto fundacional, sus miembros señalaron que era necesario dejar de lado las diferencias partidarias para estar a la altura de las circunstancias por las que atravesaba el país. Sostenía de que las fuerzas que luchaban en Europa solo era una enemiga de la libertad de los pueblos, el nazismo. Bueno, eso fue todo. Gracias por escuchar y por ver.